presento a Jaime de Olano, que es diputado por Galicia del Partido Popular, y bueno, se ha ofrecido a contestarme algunas preguntas. Hola Jaime, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Natalia? Buenas tardes. ¿Por qué el Partido Popular? Bien, el Partido Popular sin duda por los valores que representa, ¿no? El Partido Popular representa el humanismo, es decir, poner al ser humano, a la persona, por delante de todo, representa la libertad en lo económico, representa a la familia, ¿no? Que creo que son valores importantes. Y en un ámbito más político, pues representa la idea de España que yo defiendo, ¿no? Que es la España constitucional del 78, una España diversa, pero unida y orgullosa de sí misma, ¿no? Porque es verdad que tenemos mucho por lo que estar orgullosos. La responsabilidad con mayúsculas se hace notar cuando uno entra por primera vez en el Congreso de los Diputados. Sí, la verdad es que la primera vez impresiona un poco, ¿no? Para mí es un orgullo ser diputado, poder representar a Galicia, poder representar a mi provincia, a Lugo, y poder representar al conjunto de los españoles en la sede de la soberanía nacional, ¿no? Y es verdad que es un orgullo que ejerces, pero sabiendo la alta responsabilidad que tienes, ¿no? El saber que de tu trabajo, que de lo que tú puedas aportar, depende pues la vida de las personas en el futuro, ¿no? Aquí lo que hacemos es legislar para variar el futuro, para que España y los españoles tengan la oportunidad de gozar de un futuro más próspero, ¿no? Y eso, sin duda alguna, es una responsabilidad. Bueno, yo que te sigo a través de las redes sociales, te he visto muchas veces en Twitter escribiendo a las 2 de la madrugada, a las 3:30, y no es que estés trasnochando, sino que estás madrugando. Sí, bueno, algunos piensan que soy un poco friki con esto del Twitter, porque es verdad que a lo largo del día pues cojo el teléfono en muchas ocasiones para hacer algún tipo de comentario, ¿no? Bien, los diputados, los políticos en general, pero los diputados llevamos una vida pues francamente desordenada, ¿no? Quizá eso sea lo peor, ¿no? Y no tanto porque pasemos gran parte de la semana en Madrid, fuera de nuestra circunscripción, fuera de nuestra casa, sino porque cuando estás en tu circunscripción, en tu casa, al final tienes multitud de actos, multitud de reuniones y te queda muy poco tiempo para estar con la familia, ¿no? Ellos son los grandes perjudicados de los que no... Bueno, los que nos dedicamos a esto de la política. Entonces aprovechas pues el más mínimo momento que tienes para pasar con la familia. Y yo pues efectivamente los lunes me suelo levantar a las 3 de la mañana para no tener que venirme el domingo por la tarde y poder así estar un ratito más pues, con mi mujer y con mi hija, ¿no? Y tuiteo a las 3 de la mañana como a las 12 de la noche. Insisto que creo que soy un poco friki con esto. Parte de tus responsabilidades ha sido participar en la creación de los presupuestos, ¿no? De esta legislatura y de la anterior. La de esta están sin aprobar todavía, ¿no? Sí, efectivamente. Yo soy el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Presupuestos y allí, bueno, somos un equipo, evidentemente, no soy yo solo, somos un grupo de 14 personas y trabajamos todos juntos y muy bien. Y es verdad que pues en el verano pasado fuimos capaces de conseguir un grandísimo acuerdo entre 7 fuerzas políticas para aprobar esos presupuestos generales para el año 17, que además el paso del tiempo nos ha demostrado que han sido unos buenos presupuestos, ¿no? Hemos cumplido el objetivo de déficit con Bruselas, hemos cumplido el límite de deuda pública, en España se han creado más de 600.000 empleos, hay crecimiento económico y poco a poco las cosas pues van mejorando, ¿no? De lo que se trata, lo que hacemos con los presupuestos es intentar que esa recuperación, que esa creación de empleo, que ese crecimiento económico pues tenga reflejo en la vida de cuantos más familias, de cuantos más españoles mejor, ¿no? Creo que poco a poco lo estamos consiguiendo. Ahora, en los del 18, pues esperamos ser capaces de formar esa mayoría, pero es verdad que eso no depende solo del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros la mano no la tenemos tendida, pero es verdad que algunos pues en estos momentos no están por la labor de intentar aportar al bien común y están pensando más en sus intereses particulares, ¿no? Dime 3 cosas que tengan estos presupuestos generales, los que todavía no se han aprobado, que nos afecten a todos los españoles y que, por lo tanto, su no aprobación pues, nos afecta negativamente. Bien, bueno, los presupuestos es la ley más importante que se
se aprueban el año, ¿no? Si tengo que destacar tres cosas de los próximos presupuestos, bueno, puedo decirlas porque son públicas, que las ha anunciado ya el ministro, que no voy a descubrir ningún secreto, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que hay 4.300 millones más, que las comunidades autónomas podrán disponer en el momento en que se aprueben los presupuestos generales del Estado. 4.300 millones que al final el gasto de las comunidades autónomas en más de un 70% es gasto social, es sanidad, es educación y son prestaciones sociales. Por lo tanto, eso se verá reflejado en la vida de los españoles inmediatamente. También pues, se habilitarán las partidas necesarias para implementar la reforma de la Ley del Trabajador Autónomo que se aprobó en el año 17. Eso suponen más de 1.000 millones de euros. Y si tuviera que elegir otra, pues quizá porque está ahora mismo de moda, pues el primer paso para la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con las policías autonómicas, cuyo bueno, que se hará a lo largo de 3 años y que el primer paso se darán en estas cuentas de 2018 sin lugar a dudas. Entonces, ¿podemos afirmar que el gobierno de Mariano Rajoy va a llevar a cabo la equiparación salarial de las... Con total seguridad. A ver, en esto de la equiparación salarial, el único partido que se ha comprometido desde el inicio y el primero en proponerlo ha sido el Grupo Parlamentario Popular, tanto aquí en el Congreso como el Gobierno a través del ministro del Interior, ¿no? Y a través de otros ministerios, porque es verdad que hay que habilitar una partida importante, ¿no? Lo que pueden tener completamente seguro los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es que en 3 años en España ellos tendrán al mismo trabajo, el mismo salario que cualquiera de las policías autonómicas. Creo que es justo, creo que es una demanda de la sociedad, los españoles están de acuerdo y así lo haremos. Es verdad que no es fácil porque las categorías no se corresponden unas exactamente con otras y esto requiere una negociación que es verdad que se está haciendo pues, con los representantes sindicales y de las asociaciones, pues con el propio Ministerio del Interior, pero será una realidad y el primer paso, que será en 3 fases, la primera fase se dará en este año 2018 con total seguridad. Volviendo a los presupuestos generales, ¿por qué no se han aprobado? Bien, porque como te decía antes, creo que algunos partidos no están ejerciendo la responsabilidad que tienen, ¿no? Creo que algunos... ¿Podemos señalar algunos partidos, en vez de decir algunos partidos, decir los nombres? Ser más concretos, y lo seré. Por ejemplo, vamos a ver, Podemos y PSOE hace meses que han dicho que no aprobarán las cuentas del Partido Popular. A todo esto sin conocer una sola coma de los presupuestos generales del Estado, lo cual ya... El no por delante. Claro, nos hace ver pues la predisposición que tienen al diálogo y a pactar alguna cosa. Y por otra parte, en las últimas semanas, en los últimos meses, pues estamos viendo como partidos que antes sí participaron de la aprobación de los del 17, como son Ciudadanos y PNV, pues ahora parece que están mezclando churras con merinas y que están pensando más en sus intereses partidistas que en ese interés general que es la verdadera aprobación de los presupuestos generales del Estado. Lo cual sorprende porque si en el mes de julio estos partidos apoyaron la aprobación del techo de gasto y del límite de endeudamiento de las administraciones públicas, el techo de gasto marca las líneas sobre las que se ha de mover el presupuesto, ¿no? Y en el caso concreto de Ciudadanos llama la atención poderosamente porque hace 2 meses, en el mes de diciembre, apoyaban las cuentas o sea, punto por punto y hasta la última coma, ¿no? Ahora de repente parece que se han inventado algún tipo de condicionantes que, insisto, creo que perjudican a todos y creo que es una falta de responsabilidad. Pero eso es característico de Ciudadanos, ¿no? Lo de cambiar de opinión cada cuarto de hora prácticamente. Sí, lo estamos viendo. Mira, antes hablábamos de la equiparación salarial. Yo estuve en reuniones con Ciudadanos para los presupuestos del 2017, para los presupuestos del 2018 y en ningún momento Ciudadanos tocó el tema de la equiparación salarial. Parece ser que después, a raíz de una serie de acontecimientos, bueno, pues ahora se quieren colgar la medalla de que ellos son los que lo van a conseguir. Como decía antes, no es verdad, pero Ciudadanos es más marketing político que contenido de fondo, ¿no? Cuando rascas un poquito ves que no hay propuestas serias, viven un poco del titular, del último editorial del periódico de turno, de la radio que es amable con ellos, ¿no? Creo que realmente está aportando mucho menos de lo que en un principio podía parecer que venían a aportar, ¿no?
Ciudadanos, una de las condiciones que pone para dar su apoyo a la aprobación de los presupuestos es precisamente la equiparación salarial. Yo creo que ningún partido puede condicionar la aprobación de los presupuestos que atañen a todos los españoles respecto a la equiparación salarial que atañe a un solo colectivo. Y yo he sido de las que ha luchado y ha escrito tuits a favor de la equiparación salarial. Pero creo que como medida, si se puede decir entre comillas, chantajista, me parece exagerado. Claro, colectivo por encima de todos los españoles. Sí, claro, es que, a ver, yo comparto tu idea plenamente, ¿no? El interés general siempre ha de prevalecer sobre los intereses particulares. Lo que pasa es que Ciudadanos vive de eso, vive del puro marketing, de ahora hay una ola en favor de la equiparación salarial y él se sube a esa ola y aún encima pretende ser más papista que el Papa, porque pretende la equiparación más allá de lo que el Partido Popular ha prometido siempre y el Partido Popular cumplirá, que es a mismo salario, a mismo trabajo, perdón, mismo salario, ¿no? Bueno, pues ahora parece que se ponen exquisitos y dice que condicionan todo a esto, o también se les ocurrió en el mes de enero condicionarlo a la dimisión de una persona de una manera absolutamente demagógica, pues ellos tienen a una persona en una condición procesal mucho peor que la senadora del PP y es su única diputada en Extremadura y no la hacen dimitir, ¿no? Por lo tanto, insisto, es más marketing y más, hoy se dice, y creo que está aceptada por la Real Academia, hoy se dice postureo. Ciudadanos, lamentablemente, es mucho postureo y en esto se parece a Podemos, ¿no? En esto la nueva política se parece bastante. Los detractores de la prisión permanente revisable dicen que el PP está utilizando a las víctimas y, bueno, yo nunca les he visto a estas personas preguntarle a las víctimas si antes de que la prisión permanente revisable fuera creada por el Partido Popular estaban a favor de que se creara. Claro. A ver, la prisión permanente revisable la introdujimos en el Código Penal en el año 2015 con una reforma que hicimos, aprobándola el Grupo Parlamentario Popular en solitario. El resto de grupos de la oposición en aquel momento se opusieron. Hoy todas las encuestas, todos los análisis te dicen que el 80% de la población está a favor, que el 80% de los españoles se sienten más seguros sabiendo que determinados delincuentes que han cometido los delitos más execrables, pues a los 25 años de estar en prisión, pues un juez con todas las garantías procesales y legales posibles, pues un juez asesorado por sociólogos y psicólogos, pues valorará si esta persona realmente se ha reinsertado. Y de no ser así, pues continuará en prisión otro tiempo, ¿no? Creo que los españoles nos sentimos así mucho más seguros. Esto, insisto, lo hemos hecho en el año 2015, algunos nos acusaban que era por el desgraciado, la desgracia que sufrió la familia Kerr con la desaparición y el asesinato de su hija, pero esto lo aprobamos hace 2 años y creo que es darle la espalda a los españoles. Y aquí también sorprende la actitud de Ciudadanos, ¿no? Que se puso de perfil en la tramitación parlamentaria y esto ha propiciado que a través de una proposición del Partido Nacionalista Vasco, pues es probable que los partidos de izquierdas sean capaces de derogar esta norma que, insisto, lo que provocará será que los españoles nos sintamos menos seguros y en esto Ciudadanos sí es parcialmente responsable o muy responsable. Yo sigo a Ciudadanos desde que dio el salto nacional, desde que empezaba a darlo, y yo recuerdo que ya entonces manifestaban, todavía no estaban en el Congreso, y ya entonces manifestaban afirmativamente que estaban en contra de la prisión permanente revisable. Por lo cual, a mí su abstención realmente me chocó, porque yo pensaba que iban a votar en contra. Claro. Luego se abstuvieron y luego dijeron que es que ellos la preferían incluso más dura. Sí, y sin embargo, previamente, en el año 2015, cuando firmaron el pacto de 200 medidas con el Partido Socialista, uno de esos puntos era la derogación inmediata de la prisión permanente revisable, ¿no? Insisto, es una prueba más de los vaivenes, tú que lo sigues, sí. y me consta con interés, de los vaivenes que da Ciudadanos un poco en función de lo que dice determinados tertulianos, determinados opinadores o determinados medios de comunicación. En esto, sinceramente, a mí me recuerda mucho a Zapatero cuando se decía que él gobernaba en función de los titulares del telediario, ¿no? Pues Ciudadanos en esto creo que funciona exactamente igual. Es verdad que vivimos en la época del marketing, pero creo que la política ha de ser más seria y cuando tratamos temas importantes, y en esta casa se tratan temas importantes, debemos de ser mucho más rigurosos de lo que son estos partidos de la nueva política, que son un tanto extravagantes, ¿no?
Hablando de la presunción de inocencia, yo creo que siempre debe respetarse, seas quien seas, incluso aunque tengas un cargo público. Creo que su irrespeto es el arma que ha traído la nueva política para conseguir cargarse al oponente, no en las urnas, sino a través de un juicio mediático, aunque luego no sea condenado judicialmente. Pues totalmente de acuerdo. A ver, yo quizás sea por formación, ¿no? Que yo soy abogado, pero para mí la presunción de inocencia es uno de los pilares básicos de una democracia y seguramente uno de esos principios que distingue las democracias de las dictaduras, que básicamente es que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Por desgracia, en España de un tiempo a esta parte, y es algo que es alarmante, pues puedes ver cómo bueno, pues aquí se acusa sin pruebas y sin consecuencias. Puedes observar cómo determinados partidos políticos utilizan la institución de la acusación popular, y estoy pensando en el PSOE, Izquierda Unida, para hacer política, como tú bien decías, e intentar desgastar al adversario en los tribunales, ¿no? Y se puede ver cómo se destroza la vida de personas que se han visto sometidas a un acoso político y mediático absolutamente impresentable, y algunas de ellas pues han fallecido ya, y después se ha demostrado que efectivamente no habían hecho absolutamente nada malo, ¿no? Se destrozan familias, se destrozan a las personas, y creo que debemos de reflexionar un poco, ¿no? Yo soy de los que cree que un político debe dimitir. El momento en el que debe dimitir es cuando se le abre juicio oral, y lo justifico, ¿no? Creo que cuando se produce la apertura de juicio oral, eso se produce a través de una resolución judicial motivada jurídicamente y en base a una investigación previa, a la instrucción, ¿no? Y al final pues se deducen que hay indicios, unos fuertes indicios de que se ha cometido algún delito, ¿no? Bien, creo que hasta ese momento no se debe dimitir. Aquí alegremente pedimos la dimisión de la gente, alegremente destrozamos la vida de las familias y de las personas, y creo que en eso nos estamos equivocando y debemos de reflexionar. Al final, políticos o no, somos personas, políticos o no, debemos de responder, pero no se debe de jugar ni con la presunción de inocencia, porque, insisto, es uno de los pilares fundamentales de una democracia. Algunos periodistas y creadores de opinión, que es gente anónima pero que tiene a lo mejor 30.000, 40.000, 60.000 seguidores en Twitter, usualmente se califican como patriotas, pero llevan años anunciando lo que ellos llaman la gran traición de Rajoy a España, en relación a un cambio constitucional a espaldas de los españoles que favorecería a los independentistas catalanes y vascos. ¿Podrías explicar por qué eso no es posible? Bueno, pues evidentemente por dos motivos. Primero, porque no conocen al presidente Rajoy, o porque no conocen lo que es nuestra Constitución, no se la han leído, ¿no? Porque en el texto constitucional se establece claramente las formas que hay para modificarla, ¿no? Y son dos procedimientos. Uno, que se necesita una mayoría amplia de dos tercios, y otro que es precisamente para reformar lo que sería el núcleo duro de la Constitución, un título preliminar y el capítulo segundo del título primero y el modelo territorial. Bien, pues ahí haría falta una mayoría, insisto, amplísima de 3/5, disolver esas Cortes, que el nuevo Parlamento, que las nuevas Cortes lo volvieran a aprobar por esa misma mayoría y hacer un referéndum para que lo refrendaran los españoles en su conjunto, ¿no? Por lo tanto, es prácticamente imposible que se haga. Y además es tremendamente injusto, y tiene razón, que es verdad que hay muchos opinadores y algunos medios de comunicación de los que se llaman serios, ¿no?, que insisten en la traición de Rajoy, cuando si somos objetivos podemos comprobar como el único presidente de la democracia española que no ha hecho la más mínima concesión a los nacionalistas, y evidentemente a los independentistas tampoco, ha sido Mariano Rajoy Brey. Y sin embargo, algunos le pretenden colgar ese San Benito, ¿no? Bueno, pues en fin, es lo mismo que algunos cuando lo tachan de inoperancia o de inmovilismo al presidente del grupo parlamentario que ha sido más reformista en la democracia española, como fue el grupo parlamentario de la 10ª legislatura, ¿no? Que llegamos a aprobar más de 250 textos legales en apenas 4 años. ¿Qué cosas hizo bien el Gobierno durante lo que se ha llamado el golpe de Estado catalán y qué cosas hubieras hecho tú diferente? Bien, empecemos por el final. ¿Qué cosas creo que no han salido bien? Pues, evidentemente el 1 de octubre, el hecho de que aparecieran esas urnas y la gente pudiera cometer ese acto que estaba prohibido por los tribunales, pues evidentemente no fue ningún éxito, ¿no? Podría considerar que ha sido
que ha sido un fracaso. ¿Qué cosas se han hecho bien? Pues primero, no tener concesiones con los nacionalistas. El presidente Rajoy ha hecho oído sordo, tanto aquellos que pedían, pues, seguramente figuradamente, pero que pedían sacar los tanques por la diagonal, como aquellos otros que pedían que hiciese cesiones a los independentistas, ¿no? Creo que el presidente ha actuado con suma prudencia, creo que ha esperado a que se consumaran actos jurídicos, que es la manera en la que tú puedes después perseguir gente sobre actos jurídicos, sobre hechos y no sobre declaraciones de intenciones, que es a lo que estuvieron jugando. El presidente ha sabido tener la suficiente templanza y serenidad para esperar ese momento, y prueba de ello es que hoy todos aquellos que han participado en ese proceso dirigiéndolo, pues o bien están en la cárcel, algunos, unos pocos están huidos y otros están imputados y siendo investigados, y al final todos ellos responderán. Incluso los que están huidos saben que tarde o temprano se van a sentar delante de un juez español y van a responder por sus actos. Y en este sentido yo creo que ha sido muy positivo contar con una persona del talante del presidente Rajoy, ¿no? Rajoy decidió no presentarse a la investidura porque no tenía apoyos suficientes, y Inés Arrimadas dijo en una entrevista de radio, que yo además he publicado, las siguientes palabras, y cito literalmente: la Constitución es muy clara al respecto y Mariano Rajoy debe presentarse. Eso es una falacia. La Constitución española no obliga a nadie a presentarse a la investidura. Y, bueno, Inés Arrimadas es abogada. Últimamente siempre está comentando que en su partido político son gente muy formada, pero yo, después de esa declaración, pues la verdad me choca un poco. ¿Cuántos años llevas tú ejerciendo la abogacía? Bien, pues ya van para 20 años, que el tiempo pasa y la verdad me hago mayor, ¿no? Pero es verdad que chocan mucho las declaraciones como esas de Arrimadas, ¿no? Estoy seguro que ella, que es abogada, conoce la Constitución y sabe que no es así. Lo que pasa es que en aquel momento a Ciudadanos le interesaba intentar desgastar al Partido Popular, pues exigiendo eso. Y todavía choca más si lo comparas pues con la situación actual, ¿no? En la que Ciudadanos, en concreto la señora Arrimadas, ha ganado las elecciones en Cataluña y lleva 2 meses sin hacer absolutamente nada, sin mover un solo dedo, ¿no? Da la impresión que algunos, que además estuvieron pidiendo el voto útil, como era bueno, pues el único voto que podía frenar a los independentistas, y que se conforman simplemente con haber obtenido un número importante de diputados y haber ganado, ¿no? Parece que ya no quieren molestar a los independentistas, parece que ya no tienen ganas de pelear y de luchar por los valores democráticos de la Constitución del 78, y que se sienten cómodos así, ¿no? Yo siempre digo en las redes sociales, tú me lo habrás leído muchas veces escrito, que el voto útil que pedía Ciudadanos pues se ha transformado en el voto más inútil jamás visto, ¿no? Porque es verdad que no han hecho absolutamente nada, ¿no? El presidente Rajoy, a los 2 días, a las 48 horas de las elecciones del 2015, hizo una ronda de contactos con todos los líderes políticos de los grandes partidos. La señora Arrimadas ni siquiera ha tenido tiempo de hacer eso en los últimos 2 meses, ¿no? Por eso choca más lo que ella exigía a los demás, pero Ciudadanos lo viene haciendo. No resulta coherente, además. Sí, absolutamente incoherente, pero es muy habitual que Ciudadanos exija a los demás lo que ellos no practican, ¿no? Albert Rivera solicitó unas elecciones rápidas en Cataluña a cambio de ofrecer su apoyo a la aplicación del 155, y Pedro Sánchez solicitó no tocar la televisión catalana TV3, ¿no? También a cambio de dar su apoyo a la aplicación del 155. Y bueno, es cierto que el PP tiene la mayoría en el Senado y realmente podría haberlo aplicado sin el apoyo de estos 2 partidos. Pero mi pregunta es, ¿la Unión Europea lo hubiera entendido? No cabe la menor duda que la fuerza, la fortaleza que España, que el Estado de Derecho en España mostró al recibir el apoyo en el Senado del 85% de la Cámara, bueno, pues evidentemente en la Unión Europea eso tiene muchísimo peso. No hubiese sido lo mismo si únicamente recibe el apoyo del 55%, del 52%, que es lo que representa el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, ¿no? Creo que eso también ha sido un éxito del presidente Rajoy, haber logrado atraer tanto a Pedro Sánchez como a Albert Rivera, que recordemos que en el mes de septiembre, a mediados de septiembre, ambos no estaban a favor de que se aplicara el 155, pese a que ahora algunos, en concreto el señor Rivera, pues se quiere atribuir esa medalla. Y es verdad que, como en toda negociación, pues hubo que hacer concesiones, y esas fueron 2 concesiones que hubo que hacer, pero en aras de un bien superior, que era pues mandar ese mensaje de fortaleza, no solo a la Unión Europea. Yo quiero recordar que de los 193 países que conforman la Organización de Naciones Unidas, ni uno solo
ha reconocido en ningún momento valor alguno a la pantomima que los independentistas catalanes llaman procés, ¿no? Solicitar unas elecciones rápidas en Cataluña, en mi opinión, es el resultado de no solo una falta de visión política, sino también de sentido común. Era demasiado rápido para unas elecciones. De hecho, Mariano Rajoy, en su primera intervención pública, lo que dijo es que daba un plazo hasta unos 6 meses y luego, posteriormente, gracias a que Ciudadanos le dio su apoyo a cambio de las elecciones rápidas, pues fue en un mes prácticamente. ¿Cuáles son las consecuencias a las que se enfrenta Inés Arrimadas precisamente por esa falta de sentido común de pedir unas elecciones tan rápidas? Sí, claro, el presidente tuvo que aprobar un 155 con esos condicionantes que tú decías y convocar unas elecciones lo antes posible. A la vista del resultado, pues es evidente que ni ha sido bueno para los catalanes, ni ha sido bueno para Cataluña, ni ha sido bueno para España. Si ha sido bueno para Inés Arrimadas y para Ciudadanos, hombre, pues si uno ve la euforia con la que últimamente Ciudadanos está mostrando, pues da la impresión que para ellos sí, ¿no? Lo cual pues nos viene a demostrar otra vez que los intereses de Ciudadanos no se corresponden con los intereses generales de los españoles, ni siquiera de los catalanes ni de Cataluña. Si ella puede estar contenta, desde luego creo que la mayoría constitucionalista en Cataluña no, y mucho menos con su pasividad y con su ese estar de brazos cruzados que realmente nadie entiende, ¿no? ¿Cómo Rajoy en las distancias cortas? Pues a ver, no lo conozco personalmente muy en la intimidad, pero lo que sí he podido observar, de pasar algunos días con él, pues, básicamente de campaña electoral y en algunas reuniones, pues que es una persona cercana, es una persona que sabe escuchar, una persona que conoce muy bien España, conoce todas las provincias españolas, conoce muchísimos de los pueblos españoles, es una persona que tiene una trayectoria política pues impresionante, desde concejal a presidente del gobierno, pasando por presidente de Diputación, por vicepresidente del Parlamento Autonómico, vicepresidente de un gobierno autonómico, ministro en cuatro ocasiones, finalmente presidente del gobierno, ¿no? Creo que la capacidad que tiene él, esa experiencia que en todos los órdenes de la vida siempre fue un valor, aunque ahora en política algunos quieren hacer ver que la experiencia es un hándicap, pues a mi modo de ver todo lo contrario. Y desde luego creo que todos los españoles tenemos claro que si hay una cosa que define a Mariano Rajoy es el sentido común, ¿no? En Galicia le llamamos sentidiño y Mariano Rajoy creo que es la prueba palpable de que existe y de que se puede practicar, ¿no? ¿Cómo sería una España gobernada por el comunismo de Podemos? Claro, sería una España caótica, sería una España quebrada, sería una España en la que la pobreza sería la tónica general. Yo cuando hablo de comunismo o de populismo del estilo de Podemos, siempre pregunto lo mismo, que alguien me diga una parte del mundo donde aplicando esas políticas haya traído progreso social, económico a sus habitantes. No digo a sus dirigentes, digo a la generalidad de la población, y no existe. ¿Y cómo sería una España gobernada por Pedro Sánchez instalado en un perpetuo no es no? ¿A qué acuerdo se puede llegar con una persona así? Bien, acuerdos con Pedro Sánchez, la verdad es que muy pocos, ¿no? Mientras siga instalado en el no, es muy complicado. Pero bueno, la ventaja que tiene hablar de esto cuando nos referimos al Partido Socialista es que ya lo hemos vivido, ¿no? Y entonces, pues, yo siempre digo que Pedro Sánchez es un poco un Zapatero 2, ¿no? Y ya sabemos lo que nos trajeron las políticas de Zapatero, ¿no? Pues desempleo, recesión económica, al final poner en riesgo el estado de bienestar, pero no en riesgo los servicios sociales, porque cuando un país está quebrado y ellos dejaron las cuentas públicas quebradas, pues lo siguiente es que el estado de bienestar se resienta de una manera palpable. Afortunadamente fuimos con las políticas del señor Montoro y del presidente Rajoy, de salvar ese estado de bienestar que nos hace sentir a todos los españoles orgullosos y que nuestro país sea uno de los países más mejores para vivir, ¿no? ¿Cuántos ciudadanos del mundo no quisieran vivir en España? Todos destacan que aquí se vive muy bien y seguramente sea verdad. Por último, tienes que confesar, ¿qué ocurrió en ese ascensor donde se te fotografió con Errejón? Bien, es una foto muy famosa, además. Desde luego no surgió ninguna historia de amor y nada, la verdad es que fue un momento, una anécdota más de esta vida que vivimos aquí en el Congreso y la verdad es que fue incluso pues hasta divertido, nos echamos incluso.